Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el saiga. El saiga tiene de nombre científico Saiga tatárica. El término saiga no se sabe exactamente de dónde viene, aunque se piensa que proviene de una palabra en lenguas túrquicas o de Asia Central que hace referencia a este tipo de antílope. Y tatárica se refiere a la región ocupada por los tártaros, lo que se conoce como Tataria, aunque esto es una explicación más etimológica que geográfica, ya que no implica necesariamente que el saiga viviera exclusivamente en zonas donde vivieran los tártaros. Aún así, sabemos que este animal lo podemos encontrar en Kazajistán, algunas partes de Rusia como Kalmukia y en Mongolia. En China, la población de saiga se encontraba en la zona de la cuenca de Yungar, pero actualmente no hay registros de campo de presencia de saigas desde la década de 1970, lo que indica que la población de esta especie se ha extinguido en China. Curiosamente, el saiga es conocido como un animal glaciar, aunque viva en estepas y semidesiertos actualmente. Esto se debe a su historia evolutiva, que es más interesante de lo que podría parecer. El saiga es un superviviente de la megafauna del Pleistoceno, un periodo que se extendió desde hace aproximadamente 2,6 millones de años hasta hace unos 11.700 años. Durante este tiempo, el hemisferio norte experimentó muchas glaciaciones en las que grandes partes de la Tierra estaba cubierta por gruesas capas de hielo. Así que en este contexto, el clima global era significativamente más frío y seco que en la actualidad. Durante el Pleistoceno, el saiga vivía junto con otros mamíferos como los mamuts y los rinocerontes lanudos. Juntos vivían en un ecosistema conocido como la estepa mamut. Este ecosistema era una vasta extensión de praderas heladas que se extendía desde Europa occidental, atravesando gran parte de Asia hasta llegar a Alaska en América del Norte. La estepa mamut se caracterizaba por su vegetación baja pero resistente, capaz de sobrevivir en suelos fríos y secos, lo que proporcionaba alimento a una gran variedad de herbívoros adaptados a estas duras condiciones, como el protagonista de nuestro vídeo. El saiga, por aquel entonces, estaba perfectamente equipado para sobrevivir en este ambiente frío. Su pelaje grueso de invierno le proporcionaba un aislamiento crucial contra las bajas temperaturas, mientras que su característica nariz grande y flexible jugaba un papel esencial en un clima tan gélido, aunque ya veremos más adelante por qué y cuán interesante es su nariz. Lo que está claro es que estas adaptaciones le permitieron sobrevivir en este ambiente tan frío y seco, donde las temperaturas podían descender muy por debajo de cero. Cuando la era del Pleistoceno terminó y comenzó el Holoceno, el clima comenzó a calentarse de nuevo, los glaciares retrocedieron y los ecosistemas glaciales fueron reemplazados por nuevos entornos, como las estepas y semidesiertos actuales. A medida que el mundo se calentaba, irremediablemente muchas especies de la megafauna del Pleistoceno comenzaron a morir y a extinguirse, incapaces de adaptarse a los cambios ambientales. Tal es el caso, por ejemplo, del rinoceronte lanudo. Sin embargo, el saiga logró sobrevivir gracias a sus adaptaciones a las nuevas condiciones climáticas. Sus características físicas y su comportamiento migratorio, como veremos más adelante, son testigos de una historia evolutiva que se remonta a un periodo en el que dominaban las glaciaciones, y aunque el entorno ha cambiado drásticamente, el saiga ha mantenido su lugar en el paisaje, adaptándose a las nuevas realidades mientras conserva rastros de su pasado en las frías estepas del Pleistoceno. El saiga es un antílope, pero es importante aclarar que el término antílope no se refiere a una especie específica, sino a varias especies diferentes que comparten ciertas características dentro de la familia Bovidae. Aunque en esta misma familia también encontramos animales como las vacas, ovejas y las cabras, estos no se consideran antílopes a pesar de pertenecer a la misma familia de bovinos. Dentro de la familia Bovidae existen diferentes subfamilias. Según la taxonomía científica, los saigas, por ejemplo, pertenecen a la subfamilia Antilopinae, mientras que las vacas, cabras y ovejas pertenecen a otro tipo de subfamilias. Para que nos hagamos una idea de lo que significa ser antílope, aparte del saiga, también lo son las gacelas, el oryx, el impala o el ñu, por poner algunos ejemplos. Y las características que suelen tener es que suelen ser animales rápidos y ágiles, adaptados para correr distancias largas para escapar de los depredadores. De hecho, en el caso del saiga, pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora. También suelen tener cuernos, y a diferencia de los cérvidos, como los ciervos o los alces, los cuernos de los antílopes no se desprenden y crecen cada año, sino que son permanentes. Y aunque los bovinos en general se suelen encontrar en casi cualquier parte del mundo, los antílopes se encuentran principalmente en África y Asia, y su dieta se basa principalmente en hierbas y hojas, así que son animales herbívoros. Pero el saiga tiene una particularidad que el resto de antílopes no tiene, su extraña nariz. ¿Pero por qué es así?
La nariz del saiga es realmente grande si la comparamos con el resto de antílopes, y científicamente se la denomina probóscide. Las probóscides son comúnmente conocidas como trompas, como la trompa del elefante, que también es una probóscide. Esta probóscide, aunque es más pequeña que la del elefante, es también flexible y pueden moverla relativamente. La forma y función de esta nariz está adaptada específicamente a las condiciones climáticas de su hábitat actual. En primer lugar, les sirve para filtrar el polvo y la arena que se levanta en las estepas áridas. La probóscide del saiga tiene dentro una estructura interna con numerosos pliegues mucosos, lo que hace que al inhalar el aire pasa a través de estos pliegues y retiene las partículas de polvo antes de que el aire llegue a los pulmones. En segundo lugar, la nariz le ayuda a humidificar el aire. Como dijimos anteriormente, dentro de esta probóscide tiene una capa de moco. Esta capa de moco, que es rica en agua, le ayuda a que al pasar el aire por ella, este aire seco de su hábitat se humidifica. Y además, como su nariz es tan gruesa, también lo calienta antes de llegar a los pulmones. Además, al exhalar el aire, al expulsarlo, este aire cálido y húmedo que sale de los pulmones, al pasar nuevamente a través de estas estructuras, parte de esta humedad se condensa y se reabsorbe por estas membranas mucosas. En resumen, esta obra de ingeniería natural hace que en invierno, donde las temperaturas de las estepas pueden caer por debajo de los 30 grados bajo cero, calienta y humidifica el aire frío antes de que llegue a los pulmones. Y en los veranos cálidos y secos, las temperaturas tan altas y el ambiente tan extremadamente seco, la nariz del saiga filtra el polvo y mantiene el aire humidificado, previniendo la deshidratación. Otro dato curioso de estos animales es que realizan migraciones estacionales. Ya de por sí el clima donde habitan tiene condiciones muy extremas, así que intentan paliar esta situación recorriendo grandes distancias para que al menos no lo sean tanto. Los saigas pueden recorrer hasta 1000 kilómetros en sus migraciones estacionales. La migración hacia el sur en otoño antes de que llegue el invierno más severo puede comenzar en octubre o noviembre, y la migración de regreso hacia el norte en primavera ocurre cuando las temperaturas comienzan a subir, que normalmente suele ser entre abril y mayo. Durante estas migraciones, los saigas viajan a un ritmo que les permite alimentarse y mantener su energía mientras van avanzando a su destino, tardando desde algunas semanas hasta unos 2 meses. Estas migraciones permiten que los saigas sigan activos y continúen buscando alimento durante todo el invierno, así que si os preguntabais si eran animales que hibernaban, este no es el caso, ya que no entran en ningún momento en periodos de inactividad. En cuanto a su reproducción, la época de apareamiento suele ocurrir en los meses de invierno, entre finales de noviembre y principios de enero. Los saigas macho forman un harén con hembras con las que copula, protegiéndolas y mostrándose extremadamente agresivo hacia otros machos si se acercan. Tanto es así que pueden llegar a matarse entre ellos en estas peleas. De hecho, al final de la época de celo, los machos se encuentran muy débiles, ya que se han dedicado a defender su harén sin prácticamente comer. Una vez han copulado, el embarazo de la hembra dura unos 5 meses. En aproximadamente el 60% de los casos nacen 2 crías, mientras que en el 40% restante solamente nace una. Las madres amamantan a sus crías durante 4 a 7 días. Después de este periodo, las crías comienzan a alternar entre pasto y leche materna hasta completar el destete a los 4 meses. Al llegar a los 7 meses, los jóvenes saigas se independizan de sus madres y se unen a un harén o rebaño sin tener lazos de parentesco. Los machos suelen formar parte de rebaños fuera de la temporada de apareamiento, o permanecer solos hasta que adquieren suficiente fuerza para defender su propio harén. En cuanto a las hembras, alcanzan la madurez sexual a los 7 meses, por lo que generalmente no están solas. En cambio, los machos no suelen poder establecer su propio harén hasta aproximadamente los 2 años, cuando ya sí que son lo suficientemente fuertes. Como última curiosidad, decir que el saiga tenía aproximadamente 1 millón de ejemplares en 1990, pero debido a la caza furtiva y a la pérdida de su hábitat, bajó radicalmente. Esto fue así porque la medicina tradicional asiática demandaba cuernos de estos animales, y la agricultura y pastoreo fueron desplazando y destruyendo el hábitat de este animal, lo que hizo que la población disminuyera entre los 30.000 y 50.000 ejemplares. Como la población de los saigas bajó de esta manera tan drástica, diferentes gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs intensificaron sus esfuerzos para proteger a este animal, logrando que para el año 2014 la población subiera a unos 250.000 individuos. Pero en mayo de 2015, la población de saigas de Betpakadala, en Kazajistán, perdió casi el 90% de sus animales, lo que equivalía a más del 60% de la población mundial. Esto fue debido a una bacteria llamada Pasteurella multocida, lo que volvió a dejar el recuento de saigas mundial en aproximadamente 40.000 individuos. De todas formas,
Según las últimas estimaciones, que son del año 2023, vuelven a indicar que actualmente hay alrededor de 1.300.000 ejemplares, gracias a los esfuerzos de los distintos gobiernos, organizaciones y ONGs que dijimos anteriormente. Así que actualmente ha cambiado la categoría en la lista roja de la UICN de en peligro crítico a casi amenazado en diciembre de 2023. Aunque este proceso es significativo, la especie aún enfrenta amenazas. Dada su historia de fluctuaciones en población, es crucial no bajar la guardia y continuar protegiendo su entorno, manteniendo un esfuerzo activo y coordinado entre diversas organizaciones para asegurar su estabilidad a largo plazo. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.